Cuando salí a la terraza esa mañana para regar las plantas, no esperaba encontrar una maleta apoyada contra la pared, justo al lado de la sombrilla. Era azul marino, vieja, de esas con ruedas rotas que hacen más ruido que un carrito de supermercado. No era mía. Tampoco de Laura. Y nadie nos había visitado últimamente. Lo primero que pensé fue que algún vecino la habría dejado ahí por error, aunque no tenía sentido. Vivimos en un cuarto piso y la terraza no está conectada a ninguna otra. Tenías que entrar por la casa, sí o sí. Y esa maleta no estaba ahí la noche anterior, estoy seguro. Yo mismo salí a fumar antes de acostarme y no había nada. Miré alrededor. Nadie. Ni un solo sonido en el edificio. Ni siquiera los pájaros que siempre chillan desde el pino que tenemos enfrente. Todo estaba demasiado en silencio. Llamé a Laura. ¿Has dejado tú una maleta en la terraza? Le grité desde el salón, sin moverme de sitio. Tardó en responder. La escuché venir desde el pasillo, caminando despacio. Cuando apareció en la puerta, tenía la cara blanca como el papel. Como si acabara de ver un fantasma. ¿Qué maleta?, preguntó, fingiendo desinterés. Esa, señalé. ¿Es tuya? No. No tengo ni idea. Mentira. Lo supe en cuanto miró hacia otro lado. No fue un no normal. Fue un no con miedo. Como si supiera perfectamente lo que había dentro y al mismo tiempo no quisiera comprobarlo. Me agaché y la abrí sin decir nada más. Ella no se movió. Dentro había ropa de hombre. Ropa usada, sudadera, pantalones, unas zapatillas deportivas desgastadas. También un neceser, un reloj Casio barato y un paquete de tabaco a medio terminar. Y debajo de todo eso, escondida entre una camiseta gris, una botella de vino vacía con una etiqueta arrancada. Pero eso no era lo importante. Lo importante era que, pegado al fondo de la maleta, había un sobre arrugado. De esos de cartas antiguas. Lo abrí. Dentro, una nota escrita con tinta azul, con letra de mujer. Gracias por las noches. Perdóname por lo demás. Eso fue todo. Sin nombre. Sin dirección. Sin fecha. Cuando levanté la vista, Laura ya no estaba ahí. Ni en el pasillo. Ni en la cocina. Ni en casa. Se había ido. Y así empezó todo. No salí corriendo tras ella. Me quedé ahí, de pie junto a la maleta abierta, con esa nota en la mano y una sensación rara en el pecho, como si me hubieran movido los órganos de sitio sin anestesia. No podía entender nada. No sabía quién era ese hombre, ni por qué había dejado su ropa aquí, ni qué significaba exactamente esa nota. Pero si sabía una cosa, Laura estaba involucrada, y no de forma accidental. Esa maleta no llegó sola a nuestra terraza. Esa nota no estaba dirigida a mí. Y esa reacción suya, ese desaparecer sin decir una palabra, solo podía tener una explicación. Esperé. Me quedé en casa todo el día. No fui a trabajar. Apagué el móvil. Me senté en el sofá mirando al pasillo como un idiota, esperando escuchar la cerradura de la puerta girar. Cada pequeño ruido del edificio me hacía pensar que volvía. No volvió. A las 9 de la noche, cuando ya no quedaba luz natural y yo seguía sin haber comido nada, decidí salir. No a buscarla. A caminar. A despejarme. A ver si el cuerpo se organizaba solo, porque mi cabeza estaba hecha un desastre. Anduve por el centro de Zaragoza sin rumbo fijo. Gente por todas partes, parejas, niños, turistas, ruido, movimiento, normalidad. Todo eso me resultaba ajeno. Como si la ciudad hubiera seguido su curso y yo estuviera fuera de sincronía. En un momento dado,
Me metí en un bar pequeño que conocía desde hace años, no por la bebida ni por el ambiente, sino porque allí trabajaba un tipo llamado Sergio, un camarero de esos que no hacen preguntas pero saben escuchar si tú empiezas a hablar. Me senté en la barra y pedí un café. No tenía hambre ni ganas de beber alcohol. Solo quería estar fuera de casa, fuera de mi cabeza. Sergio se acercó al rato y me preguntó si estaba todo bien. No le contesté. Solo le dije, ¿tú crees que uno puede vivir con alguien y no conocerlo? No respondió. Me miró, me sirvió otro café sin cobrarme y se fue al otro lado de la barra. Buen tipo. Volví a casa pasadas las 12. La maleta seguía ahí. Todo estaba igual. Lo primero que hice fue revisar el buzón, por si había alguna carta o nota suya. Nada. Después fui al dormitorio y abrí su armario. Parte de su ropa no estaba. Tampoco su mochila negra, ni su portátil, ni el neceser. Se había llevado lo justo, pero con intención. No parecía una escapada improvisada. Era algo que había estado planeando. Me senté en la cama con el sobrearrugado otra vez en la mano. No tenía remitente, ni siquiera un nombre. Pero me fijé en la tinta. Azul, bolígrafo corriente. Y al reverso de la hoja, una marca apenas visible, Café Amado, Paseo Independencia. Era una servilleta, escrita por el lado sin logo. Me vestí otra vez y salí. Eran casi la 1, pero necesitaba ir hasta allí. Cuando llegué, el local estaba cerrado. Lógico. Me asomé por la ventana. Era un sitio de aspecto moderno, con esas mesas de madera clara y sillas incómodas que tanto gustan ahora. No tenía idea de cuándo había estado ella allí, ni con quién. Pero ya no era cuestión de suponer. Tenía que saber. Si esa servilleta estaba en nuestra casa, en una maleta con ropa de otro hombre, entonces no era un simple café. Era un punto de encuentro. A la mañana siguiente me planté ahí a las 8, esperando que abrieran. Me tomé un cortado solo por tener algo delante y esperé a que la camarera cambiara de turno. Cuando llegó un chico joven, le pregunté si había visto a una mujer morena, más o menos de mi edad, que viniera a menudo. Me miró raro. Dijo que no recordaba a nadie así. Le enseñé la servilleta. Le pregunté si era de allí. Me dijo que sí, que usaban ese tipo, pero que era lo más genérico del mundo y que probablemente otros bares también. No saqué nada en claro, pero al menos confirmé que el papel era auténtico. Al volver a casa, me encontré con algo nuevo. En la cocina, encima de la mesa, había una nota. No estaba allí la noche anterior. Decía, no voy a esconderme, pero necesito espacio. No me llames. Te escribiré cuando pueda. Laura. No me cabreé. Me jodió, claro. Pero cabreo no sentí. Sentí otra cosa. Como cuando ves venir un coche de frente y no te mueves porque sabes que va a frenar. Solo que esta vez no frenó. Esa nota no explicaba nada. Ni quién era él. Ni qué hacía su ropa en mi casa. Ni por qué la nota en la maleta hablaba de noches. Ni por qué ella no daba la cara. Entonces lo decidí. No iba a quedarme esperando otra vez. Esa era la última vez que alguien desaparecía y luego decidía cuándo volver. La iba a encontrar, y la iba a enfrentar, y no por celos o rabia, sino porque merecía una puta explicación. No le debía gritos ni insultos, pero sí una verdad cara a cara. Lo que hiciera después, ya lo decidiría. Pero primero, necesitaba la verdad. Y ahora sabía por dónde empezar. El jueves por la tarde me presenté en casa de su hermana sin avisar. Sabía que si alguien sabía dónde estaba Laura, era Marina. Nunca se habían llevado del todo bien, pero en momentos así las familias se convierten en confesionarios,
y Marina siempre había sido la más práctica de las dos. Me abrió la puerta con cara de sorpresa, pero no dijo nada al principio. Me saludó con un gesto y me dejó pasar. Su hijo estaba en el salón viendo dibujos y olía a lentejas, lo que me dio una sensación rara de normalidad que no encajaba con la mierda que tenía encima. ¿Está aquí?, pregunté sin rodeos. ¿Quién?, respondió ella, aunque lo dijo sin ninguna intención de parecer inocente. No estoy para juegos, Marina. Sabes perfectamente a quién me refiero. Se cruzó de brazos, se apoyó en la encimera y me miró con esa cara de sé más que tú que siempre le salía sin esfuerzo. No me gustaba esa cara antes y ahora me gustaba menos. No está aquí. Vino hace 2 días, dejó unas cosas, se duchó, lloró un rato y se fue. No me dijo dónde iba. ¿Te dijo algo más? ¿Algo sobre un tipo, sobre una maleta, sobre lo que está pasando? Dijo que se había equivocado. Que necesitaba salir de casa. Que no podía respirar. Que no sabía cómo decírtelo. Y que no lo planeó. Eso fue todo. ¿Y tú le crees? No es mi trabajo juzgarla. Es mi hermana. Y yo soy su marido. O al menos lo era hasta hace una semana. Marina no dijo nada. Me sirvió un vaso de agua sin preguntar y se lo agradecí con la cabeza, aunque no lo toqué. Me quedé un rato más esperando que soltara algo más útil, pero no lo hizo. Me fui de allí con la misma información con la que llegué y un cabreo nuevo. Ahora sabía que Laura había llorado, pero no por lo que me hizo, sino por lo difícil que le había resultado organizar su huida. Una vez en la calle, me di cuenta de que estaba caminando sin rumbo. Era como si necesitara que el cuerpo se moviera por sí solo mientras la cabeza intentaba conectar los puntos. Esa noche decidí no dormir en casa. Me fui a un hotel barato cerca del centro, no porque no pudiera volver, sino porque no quería estar rodeado de las mismas paredes que habían visto entrar esa maleta. El recepcionista no preguntó nada, me dio una habitación con vistas a un callejón y un olor extraño a productos de limpieza. Cerré la puerta, me senté en la cama con las luces apagadas y repasé los últimos días en la cabeza, como si fuera a encontrar un detalle que había pasado por alto, algo que me permitiera entender por qué. A la mañana siguiente recibí un correo electrónico. Era de Laura. El asunto decía: solo necesito hablar contigo. El cuerpo del mensaje era más largo. Me citaba en un bar de las afueras, uno que quedaba cerca del instituto donde ella trabajaba, a las 5 de la tarde. No me pedía perdón. No me daba explicaciones. Solo decía que quería hablar, que era mejor hacerlo fuera de casa, que no había vuelto al piso desde que dejó la nota, que entendía si yo no quería ir, pero que necesitaba decirme las cosas de frente. Llegué al lugar 10 minutos antes. Me senté en una mesa del fondo y pedí un café solo. Ella apareció puntual. Venía sin maquillar, con el pelo recogido, vestida como cualquier día normal. Se sentó enfrente sin mirarme directamente. No saludó. No intentó sonreír. Gracias por venir, dijo. Habla. No fue algo planeado. No es alguien importante. Es alguien que conocí hace unos meses. Vino a una charla en el colegio. Empezamos a hablar, a quedar de vez en cuando. Pensé que era solo eso. Una distracción. Pero un día fue más. Solo una vez. No dije nada. La miré. No se movía. Después me sentí culpable, pero también aliviada. Me di cuenta de que estaba viviendo una vida que ya no sentía como mía. Y no supe cómo decírtelo. No por miedo a ti. Por vergüenza. Porque tú no te lo mereces. ¿Y por eso dejaste una maleta con su ropa en nuestra casa? No fue suya. Es mía. Es una mezcla. Cosas que quería tirar.
Lo traje yo. Pensaba dejarla en el trastero. Me entró el pánico. Me fui sin pensar. Lo siento. ¿Lo sigues viendo? No. Ni quiero. No tiene sentido. No estoy enamorada de él. Solo, me sirvió para entender que no era feliz. ¿Y tú crees que esto que estás haciendo es la manera correcta de arreglar algo? No. No hay manera correcta. Solo hay esto. Lo que puedo hacer ahora. Nos quedamos en silencio. Nadie en la cafetería parecía notar que nuestras vidas estaban en ruinas sobre esa mesa. Ella agarraba la taza con fuerza. Yo la solté. ¿Y ahora qué? Pregunté. Eso es lo que tenemos que decidir. No hay nosotros que decida. Lo decidiste tú el día que trajiste esa maleta. Laura no lloró. Ni intentó tocarme. Asintió. Y esa fue la última vez que la vi con una cara que no conocía. La conversación terminó ahí. Se levantó, se fue. Me quedé sentado, pagando 2 cafés, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Esa noche no dormí en el hotel. Fui directamente a casa de Tomás, mi amigo desde el instituto, el único al que podía contarle algo así sin que me soltara un discurso barato sobre el perdón o la empatía. Llevaba años divorciado, tenía una visión práctica del mundo y sabía escuchar sin necesidad de interrumpir con frases aprendidas. Le conté todo desde el principio, sin adornos, sin pausas. Cuando terminé, me miró con cara de haber masticado piedras y soltó lo que yo mismo venía pensando desde hacía días. No puedes dejar que esto quede así. Necesita una lección. No por rencor, sino porque si no lo haces, te vas a pudrir por dentro. Y tenía razón. No se trataba de hacer daño por venganza vacía. Se trataba de equilibrar la balanza, de devolver la dignidad que me habían robado en silencio, sin gritos, sin peleas. Me pasé el día siguiente organizando todo. Revisé nuestras cuentas compartidas, nuestro historial de correos, los documentos que teníamos en la nube. Localicé la matrícula del coche que ella había utilizado para reunirse con él, la reservación del hotel donde se vieron, los mensajes sueltos que había en una cuenta secundaria de correo que ella no borró del navegador. No necesitaba más pruebas. Ya no se trataba de confirmar lo que pasó, sino de preparar lo que venía. Hice una copia física de todo, sin excepción. Imprimí cada mensaje, cada confirmación de reserva, cada registro del calendario donde coincidían sus ausencias con las fechas en las que yo estaba fuera. No quería hackearla ni usar programas raros, no hacía falta. Ella había sido descuidada. Y ese descuido ahora iba a tener consecuencias. Reuní los documentos en una carpeta, sin marcas, sin portada. Luego llamé a su jefe. No le conté todo, solo lo justo. Me gustaría hacerle llegar una información delicada, relacionada con alguien de su equipo. No se trata de escándalo, pero sí de un conflicto ético que podría afectar al entorno laboral. ¿Podemos vernos? Era un hombre educado. Quedamos al día siguiente en una cafetería cerca de su trabajo. Le entregué la carpeta y no dije mucho. Solo le pedí que la leyera y que después hiciera lo que creyera conveniente. No me interesaba que ella perdiera su empleo, aunque no me habría molestado. Lo que buscaba era poner su reputación frente al espejo, no porque me sintiera mejor con eso, sino porque ella había decidido hacerme tragar una vida paralela durante meses, y nadie parecía tener la mínima intención de hacérselo ver. Después fue el turno de su familia. No con insultos ni con historias inventadas. Solo una carta, dirigida a sus padres y otra a su hermana. Las escribí con calma, con detalles justos. Expliqué lo que había pasado, cómo me enteré, cómo reaccioné, lo que había visto, lo que ella me dijo. Añadí que no buscaba apoyo ni comprensión, que no esperaba nada de ellos, pero que necesitaba que supieran la verdad,
porque durante años me trataron como a un hijo, y ahora sentía que tenía que cerrar ese vínculo con sinceridad. Metí ambas cartas en sobre sin remitente y las dejé en sus buzones al anochecer. El último paso fue con él. No sabía su nombre completo, solo el apodo con el que figuraba en los correos y en una de las reservas del hotel. Pero con eso bastaba. Localicé su perfil en redes sociales, identifiqué a su pareja actual y, de nuevo, armé un sobre. No incluí todo. Solo lo suficiente para que ella entendiera con quién se estaba metiendo. Lo dejé en su edificio, con su nombre escrito a mano. No firmé nada. No di explicaciones. No me interesaba el drama ni las escenas. Solo quería que el otro lado también recibiera su parte. Esa noche, al volver al hotel, me senté en la cama sin prender la tele, sin tocar el móvil. No tenía una sensación de victoria, pero sí de haber hecho lo necesario. No estaba tranquilo, pero sí enfocado. Por primera vez en semanas, sentí que algo estaba en mis manos. No me importaba si ella se enteraba de lo que hice. No lo hice para ella. No buscaba una reacción ni una disculpa. Solo quería romper el silencio que había impuesto con su huida. Cuando recibí su mensaje 2 días después, supe que las cartas habían hecho efecto. Era corto. Solo decía, ya sé lo que hiciste. No esperaba esto de ti. Lo leí 3 veces antes de responder. Y yo no esperaba una maleta con ropa de otro en mi casa. No contestó más. Y yo no insistí. Porque la venganza no era una conversación. Era una forma de cerrar algo que ella había dejado abierto por cobardía. Pasaron 4 días sin ninguna señal suya. Ni un mensaje, ni una llamada, ni un intento de aparecer por casa. Yo tampoco la busqué. En ese tiempo empecé a organizar lo práctico. Puse en marcha el proceso de separación con un abogado que ya me había recomendado Tomás. Llevamos años sin hijos y las cuentas están claras, así que no hay mucho que dividir. Aún así, quería dejar todo bien cerrado, sin espacio para interpretaciones. La abogada fue precisa y directa. Me explicó que, si ella no ponía trabas, todo podría resolverse en cuestión de semanas. Le dije que no quería discutir, que no buscaba castigarla legalmente, solo terminar de forma limpia algo que ya estaba muerto. Me pidió su contacto, y se lo di. Esa misma noche recibí otro mensaje de Laura. Esta vez era diferente. Más largo. Decía que había recibido el aviso del abogado, que le parecía bien, que entendía mi decisión y que no iba a complicar nada. Terminaba con una frase que me dejó pensando. Antes de firmar todo, quiero hablar contigo por última vez, en serio, sin defensas, sin máscaras. Dudé. No porque me hiciera ilusión verla, sino porque no estaba seguro de qué más había que decir. Pero acepté. Le propuse vernos en el mismo bar donde nos habíamos encontrado la última vez. Ella respondió con 1 hora y un gracias. Ni una palabra más. El sábado llegué 10 minutos antes. Ella ya estaba sentada. Parecía cansada. No maquillada, no arreglada, simplemente normal. Como si hubiera pasado las últimas noches sin dormir. Yo tampoco tenía buena cara, pero me sentía más sereno que la vez anterior. Nos saludamos con un gesto de cabeza y pedimos 2 cafés. Esperamos a que el camarero se alejara y entonces empezamos a hablar. No había nada de tensión, solo una especie de resignación compartida. No quiero discutir, dijo ella. Solo necesito cerrar esto contigo. No como pareja. Como personas. Habla, respondí, sin apuro. Te fallé. No solo por lo que hice. Por cómo lo hice. Por cómo me fui. Por no enfrentarlo. Por haberte tratado como si no merecieras explicaciones. Lo pienso cada día. Me odio por eso.
No me digas lo que piensas. Dime por qué lo hiciste. Se tomó un momento, como si tuviera que juntar valor para decirlo en voz alta. Porque llevaba años sintiéndome una extraña en nuestra casa. No por ti. Tú siempre estuviste. Siempre hiciste lo que había que hacer. Pero yo, dejé de saber quién era. Me volví invisible para mí misma. Y cuando ese tipo apareció, no fue él en sí. Fue la idea de volver a sentirme alguien distinta. De tener algo mío. Fue cobarde, lo sé. Pero fue real. ¿Y nuestra vida? ¿Todo lo que teníamos? También fue real. Pero distinta. Tú no hiciste nada malo. Y eso lo hace peor. Porque yo no tengo excusas. Solo decisiones mal tomadas. ¿Te arrepientes? Sí. De no habértelo dicho antes. De haberte hecho pasar por esto. De haber arruinado lo poco que quedaba sin darte la oportunidad de arreglarlo conmigo. ¿Querías que lo arregláramos? No lo sé. Durante semanas pensé que sí. Que quizá podríamos volver a empezar. Pero ahora sé que no. No porque no te quiera. Sino porque ya no somos las mismas personas. Yo no soy el mismo desde esa maleta. Desde que abrí esa cremallera, nada volvió a estar bien. Lo sé. Y te juro que nunca imaginé que llegaría a tanto. Que dolería tanto. Que te perdería de esta forma. Nos quedamos en silencio. Cada uno con su taza, sin mirarse. No había lágrimas ni gritos. Solo dos personas sentadas en una mesa reconociendo que el final ya estaba escrito. ¿Y ahora qué harás? Le pregunté. Buscar piso. Seguir con lo mío. Volver a empezar. No tengo un plan brillante, pero al menos ya no estoy huyendo. No quiero que pienses que te odio, le dije. Pero tampoco voy a fingir que esto se olvida. Haré mi vida. Tú haz la tuya. ¿Crees que algún día podamos hablarnos sin todo esto en medio? No lo sé. Hoy no. Mañana tampoco. Quizá algún día. Pero no te lo prometo. Laura asintió, como quien acepta una sentencia sin pedir apelación. Se levantó, dejó el dinero del café, y antes de irse se detuvo a 1 metro de la puerta. Gracias por haber venido. Por escuchar. Por no destruirme. No respondí. No tenía nada más que decir. Se fue sin mirar atrás. Yo me quedé unos minutos más, respirando despacio. No sentí alivio, pero sí una especie de orden. Como cuando recoges los restos de algo que se rompió y los tiras a la basura. No hay consuelo, pero al menos hay espacio para otra cosa. Lo que fuera. Lo que viniera. Los trámites se cerraron 2 semanas después de aquella última conversación. Firmamos los papeles sin necesidad de más encuentros. Mi abogada me confirmó que todo estaba en orden, que Laura no puso pegas y que el proceso había sido rápido. Me pidió que revisara el acuerdo una última vez antes de enviarlo al registro. Lo leí despacio, párrafo por párrafo, no por dudas legales, sino por una especie de compulsión absurda, como si eso me ayudara a cerrar también algo emocional. Lo firmé sin temblor en la mano y lo devolví. Era oficial. Ya no había matrimonio. Solo un historial compartido que, a partir de ese día, quedaba archivado. Volver al piso fue lo más raro. Ella ya se había llevado sus cosas. No dejó rastro. El armario estaba vacío, su cepillo ya no estaba en el baño, su taza favorita ya no colgaba de la cocina. No había notas ni objetos olvidados. Nada. Como si no hubiera vivido nunca allí. Esa limpieza total me hizo sentir algo inesperado. No alivio. No tristeza. Una mezcla de incomodidad y certeza. El espacio ya no era un hogar,
pero al menos era mío otra vez. Empecé a tirar cosas sin pensarlo mucho. Ropa que ya no usaba, libros que nunca leí, utensilios de cocina que solo habíamos usado una vez en una cena con sus amigos. Saqué bolsas y bolsas de basura, y al final del día sentí algo parecido al cansancio bueno. Ese que viene de hacer algo necesario. Las semanas siguientes me dediqué a llenar el tiempo. Volví al trabajo con una rutina estricta, salía a caminar todos los días, dejé de ir al mismo bar de siempre y empecé a probar otros sitios, más alejados, menos propensos a cruzarme con caras conocidas. No hablé con Tomás durante un tiempo. No porque me hubiera hecho nada, sino porque necesitaba escucharme a mí mismo, no a otros. Un día me llamó, solo para decirme que tenía una entrada de sobra para un partido. Le dije que no. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Y era verdad. No estaba contento, pero estaba bien. Un sábado por la mañana me encontré a Marina en la calle. Iba sola, con cara de pocos amigos. Me vio y frenó un segundo. No sabía si acercarse o no. Lo hizo. Se paró delante de mí, con las manos en los bolsillos. Solo quiero decirte que lo siento. Por todo. Por cómo pasó. Por no haber hecho más. No tenías que hacer nada, le dije. No era tu historia. Era mi hermana. Pero tú eras parte de mi vida también. Ya no lo soy. Aún así, lo siento. De verdad. Gracias. Se fue sin más. No había nada que añadir. Ni ella tenía que redimirse, ni yo necesitaba una disculpa. Pero el gesto fue honesto. Lo valoré. Un par de meses después recibí un mensaje inesperado de la madre de Laura. Me decía que sentía lo ocurrido, que me apreciaba mucho y que si alguna vez necesitaba algo, podía contar con ella. No respondí. No por rencor. Solo porque no sabía qué decir. Ya no quería mantener vínculos con ese pasado. No porque me doliera, sino porque me distraía de lo que estaba empezando a construir. Poco a poco, volví a ser una persona distinta. No una mejor versión, ni más sabia, ni más fuerte. Solo distinta. Aprendí a reconocer cuando alguien te habla en serio y cuando solo está cumpliendo un protocolo emocional. Me volví menos tolerante con las explicaciones que no explican nada y con las personas que piden tiempo cuando ya tomaron una decisión. Empecé a tener conversaciones más cortas, más claras. También aprendí a estar solo sin necesidad de llenar el silencio con nada. Un día, sin planearlo, abrí un perfil en una aplicación para conocer gente. No buscaba pareja. Solo charlas, contacto humano sin expectativas. Conocí a una mujer que me invitó a tomar un café. Hablamos de libros, de series, de lo mal que están las cosas en general. No me preguntó por mi pasado, ni yo por el suyo. Fue simple. Fue suficiente. A veces pienso en Laura, pero no con rabia ni con nostalgia. Pienso en cómo una relación puede deshacerse sin gritos, sin violencia, solo con actos pequeños que se acumulan hasta que un día todo está roto. Me di cuenta de que lo más grave no fue la infidelidad, sino la forma en que dejó de hablar, de mirar, de compartir. Eso es lo que duele de verdad. Lo que se va antes de que uno lo note. Y eso es lo que me llevé de esta historia. No una lección moral, no una revancha emocional. Solo una certeza, si alguien quiere irse, no hay nada que lo detenga. Y si uno quiere quedarse, no puede hacerlo solo. Ahora duermo tranquilo. No todos los días, pero muchos. Y cuando despierto, lo hago sin esa sensación de estar atrapado en una historia ajena. Eso, al final, es lo único que importa.